Bendiciones para todos los que me escuchan. Continuamos con las fiestas bíblicas de otoño y hoy hablaremos un poco sobre la segunda fiesta, llamada Yom Kippur o Día de Expiación. Esta es una celebración anual. Quizás nunca habías escuchado de estas fiestas como fue mi caso, pero son bíblicas. Fueron ordenadas por el Eterno para todo su pueblo, para los extranjeros que quisieran reconocerlo como su único Elohim, como escribió el profeta en Isaías 56:6. En mi caso llegué a observar estas fiestas por un sueño y también sé que de esa manera les pasó a muchos creyentes. Quise grabar este audio para todos aquellos que han recibido este llamado de guardar las fiestas bíblicas y son señalados por sus demás hermanos como que están saliéndose de la gracia, olvidando que la gracia existe desde Abraham, según describe la misma palabra en Génesis 6:8, Noé también, según Génesis 18:3. La palabra hebrea Kippur, del número 3725 en el diccionario hebreo Strong, significa expiación y proviene de la palabra kafar, del número 3722 en el diccionario hebreo Strong, que significa cubrir, expiar, cancelar, limpiar, perdonar y reconciliar, entre otras cosas. En el contexto de esta celebración, la palabra Kippur hace referencia al motivo principal del día de expiación, el perdón de los pecados del pueblo de Israel a través de una ofrenda o sacrificio. Leamos a Levíticos 23 del 26 al 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo: también en el día 10 de este mes 7 será día de expiación, convocatoria santa. Se humillarán a sí mismos y presentarán a Yahweh ofrenda. En ese día no harán ningún trabajo, porque es día de perdón, para hacer expiación por ustedes ante Yahweh su Elohim. Por lo cual será excluido de entre su pueblo cualquier persona que no se humille en ese día, y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día. Tal persona será excluida de entre el pueblo. No harán trabajo alguno. Es estatuto permanente a través de sus generaciones donde quiera que habiten. Es para ustedes el sábado de sábados. Se humillarán a sí mismos en el 9º día del mes por la tarde, entre las 2 tardes. Observarán sus días de reposo desde una tarde hasta la otra tarde. Levíticos 23 nos ofrece una pequeña introducción de Yom Kippur. Sin embargo, los detalles más específicos se encuentran en Levíticos 16. En primer lugar, Yom Kippur es un día de reposo diferente a los demás. Las escrituras lo describen como un Shabbat Shabbatón, un sábado de sábados, un día de reposo muy solemne. Levíticos 16:31 nos dice: será para ustedes día de reposo, descanso solemne, para que se humillen a sí mismos. Es estatuto permanente. También es un día de ayuno y aflicción del espíritu. Leamos a Levíticos 16:29. Esto será estatuto permanente para ustedes. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, se humillarán y no harán labor alguna, ustedes y los prosélitos, los extranjeros que residen entre ustedes. Este ayuno se lleva a cabo en el día 10º del séptimo mes, de tarde en tarde, o sea, desde la puesta del sol del día hasta la puesta del sol del día 10. Esto está escrito en Levíticos 23:32. Y cuando me refiero al mes séptimo, estoy hablando del orden de los meses bíblicos, que en el calendario gregoriano sería entre septiembre y octubre. En Levíticos 16:4 cuenta cómo el sumo sacerdote, en un principio Aarón y luego sus descendientes, realizaban la ceremonia para esta celebración, siguiendo las instrucciones del Eterno. En Levíticos 16:11 habla del becerro de la ofrenda. En Levíticos 16:5 del macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También pueden leer a Levíticos 16 del 8 al 10, Levíticos 16 del 15 al 16 y Levíticos 16:21.
Algunas personas dudan si se debe ayunar en este día por el término afligir sus almas que le había mencionado en Levíticos 16:29. La palabra hebrea para alma es nefesh del 53:15 en el diccionario hebreo Strong. Significa alma o criatura que respira. Sin embargo, la palabra nefesh también significa apetito o garganta. Leamos a Proverbios 23 del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera muy bien lo que ponen frente de ti, no sea que pongan puñal en tu boca. Y aquí se está refiriendo al término nefesh. Voy a continuar leyendo. Si eres hombre de mucho apetito, no desees sus manjares porque su pan es alimento engañoso. Por lo tanto, podemos decir que Levíticos 16:29 y 23:27, como alma en la frase afligir sus almas, también se refiere a apetito en este caso. También encontramos que el día de Yom Kippur es un día de ayuno en Hechos 27:9. Y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. La palabra griega en este caso traducida como ayuno es nesteia, del número 3521 en el diccionario griego Strong, la cual significa abstinencia por falta de alimento y ayuno en el día de expiación. Con respecto a las ofrendas, miremos qué dice el profeta en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de nosotros. El macho cabrío que representa a Yahweh también es símbolo del Mesías Yeshua, como el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Así confirma también Juan 1:29, diciendo, es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lo escrito en Levíticos 16:8, donde nos dice el de Azazel y el de Yahweh, son símbolos del Mesías. Ambos hacen alusión directa al rol del Mesías como redentor, llevando los pecados como Azazel, y a la vez dio vida en expiación por nosotros como el macho cabrío del Eterno. La figura de nuestro Mesías está claramente representada en la celebración de Yom Kippur. El libro de Hebreos, en especial los capítulos 4 y 8, nos ofrecen una explicación muy detallada de la función de Yeshua como el sumo sacerdote delante de Yahweh. Las escrituras nos dicen que Yeshua fue constituido por Yahweh como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leamos a Hebreos 5 del 5 al 6. Eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Esta declaración se encuentra también en el Salmo 110:4. Las escrituras no ofrecen mucho detalle sobre Melquisedec, en hebreo Malquisedec, del 44:42 del diccionario hebreo Strong, significa rey de justicia. Según Génesis 14 del 18 al 20, era un sacerdote de Yahweh, que era rey de Salem, y que como sacerdote recibió los diezmos de Abraham en una ocasión. Sin embargo, esta misteriosa figura es también un símbolo del Mesías, rey de Salem. Es un nombre antiguo de Jerusalén y un sumo sacerdote del Eterno, y sienta las bases para el fundamento de Yeshua como sumo sacerdote según el libro de Hebreos. En la antigüedad todos los sacerdotes estaban sujetos a pecado, por esa razón ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos antes de servir, así describe Levíticos 16:11. Sin embargo, el sacerdocio de Yeshua es superior por dos razones. Primero, él fue un varón perfecto y sin pecado, y por último, él no necesitaba ofrecer sacrificios para expiar sus propios pecados.
Así expresa Hebreos 7 del 26 al 28, Hebreos 7, 23 al 25. En Levíticos 16:2 nos habla sobre el velo que cubría el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Este velo fue rasgado, llevando un mensaje al pueblo y también a nosotros. El Mesías es nuestra expiación. En él tenemos un representante que lleva nuestras cargas, un sumo sacerdote cuyo nombramiento es irrevocable, al cual podemos acudir para encontrar perdón por nuestras faltas. Juan 19:37 nos dice que mirarán al que traspasaron. El profeta expresa lo mismo en Zacarías 12 del 9 al 11. Por lo tanto, la celebración de Yom Kippur nos muestra que el regreso del Mesías será un día de arrepentimiento, pues proveerá la expiación perfecta para el pueblo que no le aceptó. Aunque muchos piensan que ese pueblo fue rechazado, las Escrituras declaran que ellos experimentan un endurecimiento temporero en cuanto al Mesías, pero que en su tiempo ellos también obtendrán salvación a través de Yeshua. Así expresa Romanos 11 del 25 al 26, así profetiza Isaías 59:20. El endurecimiento no es casualidad. La razón está escrita en Romanos 11 del 30 al 33. Así lo permitió el Eterno. Basándome en estos versos, podemos ver la celebración de Yom Kippur como un anuncio profético de ese gran día en el que Yeshua regresará a la tierra y sea recibido por nuestros hermanos mayores. Ese día habrá gran llanto, pero de arrepentimiento, y cuando eso suceda, entonces seremos verdaderamente un solo pueblo. Para los que creemos en el Mesías, esta celebración tiene un significado diferente al que se le daba en tiempos antiguos, cuando las personas esperaban el perdón de sus pecados a través de ceremonias de sacrificios ya descritos. Hoy los creyentes en el Mesías celebramos Yom Kippur con la convicción de que el sacrificio del Mesías nos limpia de todo pecado y no es necesario realizar sacrificios adicionales. Si entendemos que Yom Teruah es el anuncio de la venida del Mesías, entonces podemos decir que Yom Kippur representa la consumación de la obra de su venida a la tierra. En su primera venida vimos cómo su muerte y resurrección lo constituyó en el sacrificio de expiación y el sumo sacerdote por excelencia. En su segunda venida seremos testigos de la consumación del plan de redención del Eterno, cuando el endurecimiento que ha venido sobre muchos se ha quitado y finalmente seamos un solo pueblo. El profeta expresa en Zacarías 14:9: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Concluyo diciendo que celebremos el ayuno de Yom Kippur no en angustia, sino con esperanza, sabiendo que tanto nuestra redención como la restauración final será un hecho. Que el eterno Elohim de Israel te guarde, te bendiga y te conceda Shalom.